Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulé. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Estamos también transmitiendo para Difusora Soriano, por lo tanto, un saludo a la gente de Soriano. Quiero agradecerles los 132 mensajes que recibimos en la audición anterior y las 16 llamadas que se efectuaron al teléfono de la radio. Comprenderán que los estimados amigos, 148 en total, que distrajeron parte de su tiempo para estimular nuestra presencia en la radio, nuestras alocuciones, mi más profundo agradecimiento. De todas maneras, ustedes podrán suponer que comparativamente con el riesgo, con las consecuencias existenciales que el discurso que nosotros sostenemos en estas audiciones, el resultado, y vuelvo a repetir, no obstante el agradecimiento enorme a quienes llamaron o escribieron, es bastante frustrante. Pero si nosotros describimos al Uruguay como un verdadero laboratorio sociológico, nada menos que de fuerzas tan importantes como son las fuerzas corporativas, con figuras tan siniestras a lo largo de la historia reciente como la familia Rockefeller, es dable comprender lo que está sucediendo en el país. Muchas veces uno carga las tintas contra el pueblo y se ve tentado a razonar, bueno, los uruguayos tienen la administración de gobierno que se merecen, tienen los políticos que se merecen. Pero ese es un razonamiento demasiado impulsivo, demasiado primitivo. Por eso es preferible razonar analítica y calmadamente por qué están sucediendo este tipo de cosas en el país. ¿Por qué, por ejemplo, asistimos a un 1 de mayo con una oratoria elusiva de los grandes problemas estructurales que este gobierno reedita y profundiza? ¿Por qué asistimos a un 1 de mayo con una escasa convocatoria y que más que un acto tendríamos que hablar de un actito en el que seguramente la gente que participó, mucha de ellas es la que está acomodada por este gobierno? Otros son los rentados, es decir, los que reciben retribuciones de este gobierno. ¿Por qué asistimos al contenido de un discurso presenciado por una enorme cantidad de miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, fundamentalmente del fraude amplio, aun cuando había presencia muy escasa de los partidos tradicionales? ¿Por qué el acto contuvo pasajes de elogio
para una gestión criminal, dolosa, ruinosa, como la de ANCAP. Yo creo que todo esto, amigos, forma parte precisamente de las consecuencias de esa denuncia que nosotros efectuamos en estos micrófonos, de haber convertido el fraude amplio al Uruguay en un laboratorio experimental de control de masas. Por lo tanto, no debe asombrar nuestra frustración. Nosotros la analizamos, la internalizamos y llegamos a la conclusión de que si en estos mismos micrófonos hablamos de un espectro de ámbitos institucionales que trabajan para el fraude amplio y en forma mediata para las grandes corporaciones, bueno, resulta absolutamente lógico y razonable entender el estado de situación intelectual, emocional, de desmovilización, de apatía, de desidia que tiene la enorme mayoría de los uruguayos. Por cierto que uno, a veces entre acontecimientos personales, familiares y este tipo de eventos o acontecimientos ya de índole social, se ve tentado a bajar los brazos y a decir, bueno, es imposible luchar contra tantas fuerzas que mancomunadamente operan en contra de los intereses del pueblo y que han logrado además la sucumbencia de dicho pueblo. Nosotros por el momento nos resistimos a esa actitud de bajar los brazos, pero les quiero confesar que nos encontramos profundamente golpeados, mellados, castigados por la situación que vive el país. El acto de ayer, amigos, fue un acto del gobierno. Si yo utilizara la terminología confrontativa, radical, pero muy descriptiva de la década de los 70, tendría que apelar a calificativos como acto oficialista, amarillo, carnero, entreguista, antiobrero, prooligárquico. Como tengo 58 años y recuerdo perfectamente bien que muchos de los veteranos que estaban allí utilizaron esa terminología, y utilizaron esa terminología cuando la situación del país no era esta que estamos viviendo actualmente. Utilizaron esta terminología cuando el país vivía situaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, los contratos de inversión y los tratados de inversión, que son una forma de absoluta dominación colonialista, no tenían la difusión que tienen actualmente. En esta audición se ha hablado de la resistencia que en 1965 realizaban gran parte de los partidos tradicionales a firmar el tratado por el cual nos sometíamos al arbitraje del CIADI. Tantas veces hemos mencionado, en función de los datos que nos dio el ingeniero Lluveras y que nosotros ratificamos por nuestra parte, de que el poder adquisitivo en la década de los 70 era 47% superior al actual. No teníamos el grado de injerencia que tiene actualmente, por ejemplo, las calificadoras de crédito, las calificadoras de riesgo, perdón. Por supuesto que teníamos préstamos del Fondo Monetario Internacional con condicionamientos, sin lugar a ninguna duda. El primero de ellos sucedió en 1958 con gobierno nacionalista, y de allí se fue profundizando a nivel nacional e internacional.
pero el endeudamiento externo no era la cifra sideral que tenemos actualmente y que por lo tanto es proporcional al grado de condicionamiento. Teníamos además una confrontación a nivel global entre el socialismo real y el sistema capitalista, entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Eso hacía que los discursos de los tantas veces invocados viejos sindicalistas, tanto por parte de Burgueño como de Diverio, hoy constituya una suerte de ultraje, una suerte de falta de respeto total y absoluta con respecto a la ideología y con respecto a la militancia sindical de aquella gente. Yo estoy seguro que de estar vivos aquellos viejos sindicalistas, el discurso no hubiera sido este, ni tampoco la situación del PIT-CNT. Primero porque no eran corruptos. En segundo lugar, porque no gobernaba una fuerza política que había operado una transformación de carácter ideológica, de carácter política, social, como la que operó en el interior del Fraude Amplio. Había una confrontación de clases y el PIT-CNT, mejor dicho, la CNT de aquella época, entendemos que, aun cuando profundamente manipulada por el Partido Comunista, aun cuando existían tremendas denuncias de venta de conflictos por parte del Partido Comunista, cosa que ahora me doy cuenta que eran ciertas, tenían elementos en el interior de la CNT que denunciaban esas corruptelas, denunciaban esas entregas. Es decir, no todo era pureza en la CNT de aquella época, aun cuando yo tenga una memoria selectiva y romántica por ser el recuerdo de un adolescente. Pero ya en aquella época habían denuncias de los acomodos. Ya en aquella época se denunció al Partido Comunista, se denunció al padre de Marín Arizmendi, entregando el listado, por ejemplo, con el apoyo de la Unión Soviética que impidió que fuera preso. Era la época en que militaba Esteban Valenti como joven, como un referente de la Unión Juventud Comunista. Claro, las cosas no suceden por casualidad. No se produjo la implosión de la Unión Soviética por casualidad. No se entregó todas las empresas públicas de la Unión Soviética a las grandes corporaciones mafiosas por parte de los agentes de la KGB por casualidad. No se vendían los conflictos por parte del Partido Comunista y otros muchos grupos de casualidad. Es que ya en el interior, en aquella época, aun cuando uno tiene una visión romántica, ahora como veterano empieza a descubrir que había pus, que había oportunistas, que había corruptos, que había trepadores. Sino la transformación del Frente Amplio en Fraude Amplio y la transformación total y absoluta de la CNT en este actual PIT-CNT no tendría explicación, no tendría explicación lógica. Entonces, volviendo al discurso y volviendo al acto del 1 de mayo, yo lo catalogo de bochornoso, de un acto antiobrero, de un acto de alcahuetes de un gobierno que trabaja por y para las grandes corporaciones. Pero fundamentalmente un acto que realiza una defensa, una apología de la corrupción y pone a los pueblos en una falsa disyuntiva. O es la derecha cavernaria
la derecha colonialista, la derecha corrupta de los partidos tradicionales, o es la corrupción del progresismo, es la corrupción de la farsa, la corrupción de la estafa intelectual. Esa es la opción que le da el contenido de la oratoria del PIT-CNT, haciendo referencia a gobiernos profundamente corruptos, como fueron los gobiernos del kirchnerismo y el gobierno del PT, de Lula y Rousseff en Brasil. Claro, esa disyuntiva la plantea una cúpula sindical acomodaticia, una cúpula sindical denunciada por corrupción, una cúpula sindical que engañó a 15.000 sindicalistas uruguayos y que engañó a empresarios nacionales y extranjeros, una cúpula sindical que toleró que cheques de empresarios del interior del país terminaran en el Canal 4 y en el Canal 10 y 12 financiando la campaña electoral de uno de los miembros de la cúpula sindical corrupta para ser presidente del Fraude Amplio. Fíjense, amigos, que tuvieron en este acto el desparpajo de defender la gestión criminal de Raúl Sendic y de los restantes directores de ANCAP, que llevó a fundir una empresa monopólica que tiene los combustibles más caros en América Latina. Fue Diverio que dijo: no defendemos nombres ni directores, pero si no se hubiera hecho esa planta, ahora eso sería un montón de fierros viejos y la llama no estaría prendida, había dicho Diverio. 800 millones de dólares, 82 empresas privadas, regasificadora, planta de Alur, sobreprecios en un 400%, y esto es lo que tiene para decir sobre esa debacle el PIT-CNT por intermedio de la locución de Diverio. Señores, el país fue extranjerizado, es decir, el patrimonio nacional se vendió a las grandes corporaciones, las cadenas productivas más importantes se vendieron a los grandes oligopolios internacionales. Se lleva adelante una política reprimarizadora, enfocada estrictamente a 3 productos de exportación: carne, soja y celulosa. Se firmaron los tratados de inversión y los contratos de inversión más bochornosos, que establecen el sometimiento total y la claudicación de la soberanía nacional. Hay 1/3 de la población que gana menos de 20.000 pesos por mes. Tenemos una exclusión social mitigada con mendrugos, cumpliendo los designios del Banco Mundial a través del asistencialismo. Tenemos la juventud en la peor situación educativa de la historia del país. Tenemos la flagrante violación de los derechos humanos de los ciudadanos de todo el país a manos de una delincuencia desenfrenada, cuyos factores etiológicos son el modelo económico, social, cultural que lleva adelante el regente del laboratorio rockefeliano, el doctor Tabaré Vázquez. Y en ese discurso del PIT-CNT no se reivindica nada. Se reivindican los derechos humanos del pasado, pero nada se dice de la privatización del derecho público que conlleva la eliminación total de los derechos humanos en el país. Es verdaderamente una entrega
una traición, una estafa, una manipulación. Si en lugar de un acto, si en lugar de una cadena de televisión para la manipulación, fuéramos a un debate, ¿qué tal si en lugar de Fernando Pereira y Abdala hicieran un monólogo en cadena, arbitráramos un debate sobre las condiciones actuales de los obreros, sobre la rebaja de salario que está sufriendo a través de la inflación, a través de los topes? Miren, amigos, busquen en internet a Raúl Sibeki, un hombre de izquierda rockefelliano, que escribe en Rebelión, una página también de izquierda rockefelliana, española. Y el día sábado saca un artículo con respecto a la política del fraude amplio en cuanto a intervenir el Poder Ejecutivo en los consejos de salario para trancar cualquier aumento a efectos de cumplir con las metas no inflacionarias, pero las metas no inflacionarias que no las puede cumplir, no pensando en el obrero, sino pensando, como bien lo dijo Lluveras en esta audición, en la inversión. Los inversores no quieren inflación porque naturalmente no pueden hacer los cálculos de la exacción capitalista en forma absolutamente certera. Yo digo que pocas veces en la historia una organización cooptada por un conjunto de corruptos denunciados por mí en crimen organizado, justicia que no tiene ningún interés de llevar adelante mis denuncias, se atrevió con tanto desparpajo a eludir los temas centrales que aquejan a los uruguayos. Con tanta falta de vergüenza de defender la corrupción, que como vamos a ver dentro de unos minutos, es una corrupción confesada por operadores del riñón del fraude amplio, por asesores de Vázquez, por publicistas de Vázquez. Aquellos sindicalistas honestos que ya en aquella época daban la batalla contra los oportunistas y corruptos que vendían las huelgas, fundamentalmente los del Partido Comunista, a la prueba está cómo terminó el Partido Comunista, dónde están los Murro, dónde están los Castillo, dónde están los Abdala, dónde están los Jorge Díaz, me refiero al fiscal inconstitucional que militaba en el Partido Comunista. Todos trabajando codo a codo con el Departamento de Estado, todos trabajando codo a codo con el enviado de Rockefeller para transformar la izquierda, todos trabajando para el imperialismo, todos trabajando codo a codo con los violadores de los derechos humanos del pasado, en esa mentira arropada por los familiares, en un acto de inmoralidad, de los familiares. No tengo ningún problema que vengan a la radio para discutir este tema. Bajo ninguna circunstancia un familiar de un desaparecido puede estar con un gobierno que masacra a la población, que masacra a los jóvenes, que masacra a los presos, que masacra a los enfermos psiquiátricos, que masacra a los enfermos de salud general. No me pueden hablar de las marchas del 20 de mayo. Vamos a hacer, en todo caso, yo invito a la gente con verdadero sentido y empatía de los derechos humanos de hacer la marcha en sentido contrario, para, así como se enfrentaban los ejércitos de Napoleón con los ejércitos ingleses, hacer la marcha contra la tortura y la violación de los derechos humanos de este gobierno que lleva adelante terrorismo de Estado, que tiene decenas de muertos en cárceles, que tiene decenas de obreros y obreras masacradas por la delincuencia común que ellos fomentan por las medidas de carácter estructurales, modélicas que llevan adelante. Vamos a encontrarnos en esa marcha, no a la impunidad, pero no a la impunidad no solamente del pasado, no a la impunidad de los actuales.
del actual ministro del Interior, que tendría que estar preso, del actual presidente de la República, que tendría que estar preso por violación de los derechos humanos, a los familiares de los muertos actuales, de Melissa Ruggiero, por ejemplo, que yo fui el abogado de la familia, de Graciela Barrera, que perdió un hijo y todavía el caso sigue impune, de los cientos de familias, del señor Amaro, que le mataron al hijo taximetrista. Tenemos que hacer una marcha en sentido contrario, pero contra el terrorismo de Estado del fraude amplio, el terrorismo de Estado que hoy arropa la diputada Gelman, el senador Rafael Michelini, el doctor Javier Miranda, todos detrás y apoyando el terrorismo de Estado de este gobierno. Esa es la marcha que tenemos que hacer, amigos. Vamos a la pausa y volvemos. Amigos, yo no vi en el acto a las obreras y obreros de Fripur portando algún cartel denunciando, por ejemplo, la gestión de Mujica y la gestión de Caloya respecto del Banco República, en esos préstamos millonarios en dólares a una empresa que terminó en definitiva cerrando y dejando en la calle a 900 obreros. Yo no vi ninguna mención especial de análisis de la situación de Fripur por parte de estos oradores, y son 1000 operarios, aproximadamente 4000 personas afectadas por una verdadera estafa que solamente denunció en este país el doctor Salle. Por el contrario, tenían la oportunidad los oradores, porque lo tenían en el acto, al responsable de esa estafa. El responsable de la estafa Fripur al Banco República es el señor Mujica y es el señor Caloya. Pero el desparpajo de este sujeto, de este nefasto sujeto que es el señor Mujica, nefasto a lo largo de toda su vida, de su larga vida, llega a niveles verdaderamente ultrajantes. Hizo el asado en el quincho de Varela. Y por ejemplo hoy en El Observador sale esta noticia. Mujica defendió a Caloya y afirmó que le daría presidencia del BRO. El expresidente aseguró que así se pasaría por el forro al sistema político. Reconoció la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Por supuesto que el señor Mujica se pasa por el forro. Lamentablemente, muchas cosas. Por ejemplo, a la Constitución de la República, a las leyes. Pero fundamentalmente, amigos, a mí y a ustedes, o sea, a todo el pueblo uruguayo. Es un hombre que siente desprecio por todos nosotros. Lo bueno, que lo exterioriza. Lo malo, que con sus acciones criminales, que yo he denunciado y que la justicia, porque es una maquinaria de impunidad, no lo ha metido preso, bueno, le permite seguir haciendo mucho daño a los uruguayos. Fíjese que Mujica fue el responsable confeso de que el Banco República le diera 35 millones de dólares fríos, es decir, sin garantías, a los dueños de Fripur, para que estos terminaran yéndose, dejando el tendal en un proceso concursal y a 1000 obreros en la calle. Por supuesto que Mujica se pasa por el a los 1000 obreros
y a los 3.250.000 uruguayos. Pero Mujica se pasa por y comete delito contra el Estado, porque Mujica lo que hizo fue entregar áreas de la vida institucional del país a mafiosos, a señores feudales que se dedicaron a robar las empresas públicas. Tabaré Vázquez lo sabía, y cuando asumió el gobierno, lo primero que hizo fue encubrir a estos señores feudales ladrones. No lo digo yo, no lo dice Salle esto. Esto lo confesó un arrepentido. Sí, la figura del arrepentido colaborador debe aplicar al señor Esteban Valenti, al ex UJC Esteban Valenti, Unión Juventud Comunista. Lo dijo al diario El País, a la periodista Valeria Gil, el 30 de abril del 2016. La nota se llama "Vázquez está subiendo al Everest en alpargatas". Y vamos a leer algunas declaraciones para después analizarlas. Le pregunta Valeria, ¿Sendik no es de izquierda? Para mí Sendik lo que tiene es una cantidad de actitudes y acciones concretas que no me representan en absoluto. Gastar $370.000 en una fiesta y hacerse decir en la cara por parte de la presidenta Kirchner que es una ayuda, la desulfurizadora, no me representa, ni por lo que costó, ni por ese hecho que es bochornoso. No me representa la intermediación financiera que contrató cuando se demostró que en Uruguay se podía hacer lo de la deuda de Venezuela sin la necesidad de contratar a nadie. He defendido el proyecto de ALUR porque es una inversión social en una zona deprimida, pero hasta una buena cosa se transforma en un desastre si no se controla. Se gastó millones de dólares en publicidad de ALUR que tiene un solo cliente, que es ANCAP. Pero las respuestas a estos temas me parecen absolutamente desconcertantes, porque no solo de Sendik, el presidente acaba de cambiar todo el directorio de ANCAP, pero simultáneamente la mesa política, cuando ya tenía una declaración aprobada por el plenario que suscitó una polémica infernal, hace otra que es un martillazo en los dedos de los pies y de las manos. Cada vez que hablan de la importancia de una empresa pública, no me tienen que convencer a mí ni a nadie de eso. Eso no te da licencia para matar. Hay que mirar la evolución del negocio de ANCAP y esto no es invento de Valenti. A partir del 2010 empieza una caída estrepitosa. Acá el tema no es ANCAP solamente, es algo más profundo. Es el sistema de feudos. ¿Qué hubiera pasado si en todos los entes del Estado importante hubiera actuado de la misma manera que actuaron en ANCAP? Si el Banco República, que tiene ganancias, hubiera construido por su cuenta y sin pedir permiso el edificio que tenía planteado. Si se hubiera actuado con el mismo criterio que se actuó en ANCAP, el país estaría hoy como Venezuela o como Argentina. Vayan tomando nota, de lo que confesó este arrepentido. Por supuesto, amigos, nosotros en el día de hoy vamos a ingresar en nuestras denuncias de ANCAP un pedido de declaración como arrepentido colaborador del señor Esteban Valenti. Pero fíjense, Valeria le pregunta, ¿a qué le llama los feudos? Los feudos son los que define la historia, lugares absolutamente independientes que actúan sin mayor relación con el poder central. ¿Cuál es la gran responsabilidad de Mujica en eso?, se pregunta Valenti. El haber promovido los feudos, cosa que reconoció públicamente. Pero yo estoy absolutamente seguro que Mujica no le dijo a los que estaban al frente de los feudos, hagan una fiesta de $1 millón.
Lo que se pone muy peligroso es cuando los señores feudales quieren usar el feudo para llegar al reino. Se llegó a gastar, presten atención lo que dice Valenti, se llegó a gastar 10 millones de dólares en publicidad de ANCAP. ¿Es una casualidad? Todos sabemos qué pasó y por qué. Eso es inmoral. Le pregunta Valeria, ¿se hizo campaña con la plata de ANCAP? Alguien decidió que tenía libertad para hacer lo que quería en ANCAP. Por ejemplo, con la publicidad. Estoy hablando del presidente de ANCAP y del comité de dirección. Hay cosas que son tan evidentes que decirlas ya es un insulto. Todos miramos la televisión. Ahora sabemos que la publicidad costó 10 millones. ¿Y eso qué tiene de izquierda o de moralidad pública? Hay una cosa que me llama la atención. Va a Irán a tratar temas petroleros y se lleva a 2 gerentes. Uno el responsable de compras y el otro el del área energética, que están directamente involucrados en los malos negocios de ANCAP. Le pregunta Valeria, ¿Mujica es el responsable del descontrol en ANCAP? Mujica es el responsable de la feudalización de las empresas públicas. De eso no tengo dudas. Sé que hay mucha gente de gobierno que piensa estas cosas, pero se calla. La regasificadora se hizo mal. El puerto de aguas profundas se hizo talanteando. Por Aratirí nos exponemos a un gran juicio, por supuesto. Esas son situaciones de cosas que tendrían que funcionar y no funcionaron. Bien, amigos, aquí hay una confesión clara, explícita, de cómo Mujica atentó contra la unidad del Estado. Feudalizar un Estado, entregar áreas de la vida económica a señores feudales, es incurrir en el artículo 132 del Código Penal. Aceptar que la propaganda era una propaganda, digamos, totalmente engañosa por cuanto el único cliente era ANCAP, era innecesaria, es la confesión de una metodología de encubrir una transferencia de dinero con desviación de poder. Hablar de la regasificadora como cosa que salió mal, sabiendo que hubo toda una estrategia jurídica y operativa para terminar en una licitación a dedo por parte del estudio Posada y Vecino, es la confesión de métodos criminales. Y lo hace una persona que estuvo adentro de la asociación para delinquir. Sí, a ver, si el señor Valenti confiesa todos estos aspectos con apariencia delictiva, con apariencia criminal, las sabe desde hace mucho tiempo, dice que hasta repetirlas es un insulto, bueno, entonces tenemos que concluir que estaba dentro de la asociación para delinquir, conoció la metodología, la operativa de la asociación para delinquir, y ahora sale públicamente, yo no sé si arrepentido, pero por lo menos sale a darla a conocer. Hay una colaboración con la justicia. ¿Por qué hay una colaboración con la justicia? Porque en realidad esto es público. El fiscal que tiene las causas de ANCAP y el juez que tiene las causas de ANCAP tiene el deber cívico de estar enterado de las noticias, de leer el diario. A mí el argumento que me dan muchas veces jueces y fiscales, que es atroz, que habla muy mal de ellos, es, yo no leo el diario. Bueno, no, pero usted no cumple con un mínimo de información cívica que tiene que tener un funcionario público. Y si leyó el diario y leyó estas confesiones, son confesiones colaborativas. Tiene que utilizar la figura del colaborador y lo tiene que citar a Esteban Valenti a que profundice estas declaraciones. Porque una cosa es hablar para Valeria Gil en una entrevista y otra cosa es hablar para el fiscal y para el juez de crimen organizado, que ya tienen la denuncia de la regasificadora, que ya tienen la denuncia de Alur, que ya tienen la denuncia de ANCAP, que ya tienen la denuncia de Fripur, que ya tienen la denuncia de Aire Fresco. Él hace referencia, por ejemplo,
a esas áreas privatizadas. Bueno, Almagro y Mujica, dos delincuentes, Almagro y Mujica, dos delincuentes que privatizaron el comercio exterior, entregándoselo a amigotes del MLN Tupamaros. Y está la denuncia del doctor Salle, como está la denuncia del usurpador saqueador del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, está en la justicia. Entonces tenemos que llevar a este arrepentido colaborador a que profundice estas declaraciones. Alguien en este país, aún jugándose la vida porque puede terminar preso, tiene que llamar a las cosas por su nombre. Porque cuando hay un acto de la clase obrera y una cúpula corrupta manipula la oratoria para terminar transformando ese acto en un acto oficialista, en un acto de encubrimiento de una asociación para delinquir, alguien que tenga por lo menos amor propio, alguien que no se deje sodomizar, que no se deje engañar, aun cuando se esté jugando la vida, tiene que llamar a las cosas por su nombre. Aun cuando ese grito sea en el desierto y entre zombis, aun cuando la gran mayoría del pueblo uruguayo, y sobre todo nuestra juventud, lamentablemente, estén trivializados mentalmente. ¿Saben qué? Es más, es mi obligación para conmigo mismo, porque si no habría un menosprecio intelectual. Si no, mi trayectoria como estudiante de la Universidad de la República, como militante desde la juventud en materia política, como lector de los temas profundos, sociológicos, políticos, económicos, sería un insulto a mí mismo. Si yo no dijera estas cosas públicamente, sería un cobarde. Me estaría menospreciando, me estaría callando, estaría aceptando la sodomización. No la voy a aceptar. Y les quiero decir algo, amigos. Todos los aludidos en esta audición están invitados. ¿Están invitados a la audición o están invitados a una polémica pública en la Plaza Independencia, allí al lado del caballo de Artigas, con la presencia, si se quiere, emblemática de Artigas, para discutir precisamente del ideario artiguista, para preguntarle a Burgueño y a Diverio si ellos consideran que la defensa de este gobierno, que tiene absolutamente extranjerizado el país, es una conducta artiguista? Si la cadena industrial agropecuaria en manos de las corporaciones brasileras y americanas es una conducta artiguista. Si los tratados y los contratos de inversión que confiscan soberanía es una conducta artiguista. Si formar parte del Consejo de Seguridad dominado por la OTAN, que se encarga de masacrar los pueblos, es una conducta artiguista. No tuvieron ni una palabra para los refugiados. ¿Los refugiados de qué? Del terrorismo de Estado anglosajón sionista masónico, llevado adelante por la OTAN. No tuvieron una palabra para la colaboración de este gobierno pro-oligárquico y pro-imperialista con las misiones eufemísticamente llamadas de paz, pero en realidad son misiones para robar a los pueblos, al pueblo africano fundamentalmente. Están invitados. Yo voy a la polémica. Yo quisiera cotejar inclusive los discursos del PIT-CNT de la década del 60 y del PIT-CNT, no, de la CNT de la década del 60 y 70 con este discurso. No me hablen del neoliberalismo, no me hablen de izquierda y de derecha, no sean estafadores intelectuales. Porque si vamos a la terminología antigua y perimida, no hay un gobierno más de derecha, más eficiente al capitalismo financiero, si por eso entendemos derecha, que este gobierno y esta central corrupta. Ustedes ofician, señores corruptos del PIT-CNT, de amortiguador.
ustedes son, en todo caso, la negación total y absoluta de la doctrina marxista, aun cuando a esta altura del partido podamos entrar a discrepar mucho con las definiciones en su momento dadas por el marxismo. Pero ustedes tienen en su interior un componente muy importante, que es el Partido Comunista, que se dice marxista-leninista. Pero un marxista-leninista que participe de este gobierno no puede ni entrar a hablar. Es un desubicado. Esa es la verdad, es un desubicado. No puede entrar ni a hablar. ¿Por qué? Y porque hoy el Partido Comunista es un operador de la composición y amortiguación de la lucha de clases. Hoy son los que instrumenta, la hija de Arizmendi es la que instrumenta el asistencialismo amortiguador y extorsionista del proletariado y del lumpenproletariado para tenerlo absolutamente dominado. ¿De qué estamos hablando? Claro, se pueden subir a un estrado a decir idioteces, porque lo que dijeron fueron idioteces, pero porque están en el laboratorio, porque lamentablemente la metodología implementada por Kissinger, Brzezinski, el Massachusetts Instituto Tecnológico, el Tavistock, el dinero de los Rockefeller, de los Soros, manejados por traidores delincuenciales como el señor Mujica, bueno, surtieron efecto. El pueblo está ausente, porque vuelvo a repetir, fue un actito. La gente se desinteresó del gremialismo, se desinteresó de la política, pero eso es malo. ¿Saben por qué es malo? Porque eso es lo que quieren los dueños del mundo. Los dueños del mundo quieren a los pueblos idiotizados, quieren mucho fútbol, quieren mucho carnaval, quieren mucha droga, ¿verdad? Quieren muchos aparatos electrónicos. Ustedes saben que cada nuevo juego que sale al mercado está estudiado psicológicamente para adecuarse a la crisis que en el momento experimenta el conglomerado social donde se va a insertar ese juego. Es así el sistema. No es secreto, inclusive esto está en un programa de Discovery Ciencia, dicho explícitamente por los creadores de los juegos. Conforme a la política económica, social, política, cultural, las frustraciones que genera el modelo, el creador del juego, obviamente con apoyo de expertos en psiquiatría, psicología, control de masas, hace el programa por el cual pueda canalizar esa frustración. Esto es así. Yo no hablo en broma cuando hablo de laboratorio. Y a la prueba está. En otra época, amigos, un acto como el 1 de mayo, que pasó, con un discurso descerebrado como el que escuchamos, pero fundamentalmente lisonjero y entreguista, terminaba en una batalla campal. Lo que está pasando en el país, ¿verdad?, en todas las áreas, en otra época, terminaba en una batalla campal. Cuidado, yo no estoy llamando a la violencia ni cosa que se le parezca, no. Yo estoy haciendo una descripción, nada más. Por ejemplo, yo veía a los taximetristas el otro día, a la familia del taxi, o la familia Dourado, ¿verdad? No sé cómo llamarle porque es más o menos sinónimo, que se plantaron frente a la torre ejecutiva. Claro, Uber es Goldman Sachs. Es decir, Uber es una empresa cuyos dueños son los dueños del mundo, son nuestros amos. Es el banco judeo-sionista más importante del planeta Tierra, el más estafador y el más sanguinario. Entonces ahora Dourado encontró la horma del zapato, que es Goldman Sachs. Antes el problema de Dourado era Irma Leites, el SWAT. Claro,
Ahí iban a la justicia y se producían los procesos y se quejaban de la violencia, ¿verdad? Pero ahora vino Goldman Sachs. Y es bravo llevar a Goldman Sachs ante la justicia, ¿saben? ¿Por qué? Porque domina todo. Yo lo veía frente a la torre ejecutiva y no dejaban transitar a los empleados, a los obreros, a las familias, a los jubilados, ¿verdad? A los ómnibus que estaban trabajando. Se tomaron esa libertad. Sin embargo, ni un solo gritito contra el monarca. Ni un gritito contra el monarca. Ni un panfleto contra el monarca. Yo no estoy llamando a la violencia, ¿eh? No. Yo no estoy diciendo para nada que tenían que bajarle toda la vidriera de la torre ejecutiva, porque eso sería delito y yo no lo quiero. Y esos vidrios son tan preciosos, ¿vieron? Están bien limpitos. No, yo no estoy llamando a la violencia. Pero estoy diciendo, a mí no me dejas transitar, me trancás todo el centro. Pero al hombre de Goldman Sachs, que es el que te está sodomizando, ni siquiera le gritás. Me parece una cobardía por parte de la familia del taxi o de la familia de Dourado. Yo leía, por ejemplo, que en el Quincho había gente de Cambau festejando el 1 de mayo con Mujica. ¿Pero cómo? Miren que Mujica llevó a la desestructuración social y al aumento de la criminalidad que hace que los comercios, que el comerciante, cada vez que abre la cortina de su comercio, se juegue la vida. Yo lo sé, yo soy abogado. El sábado pasado tuve una situación de defensa en la que justamente mis defendidos eran acusados de rapiña. Yo soy abogado penalista. Yo no defiendo a Carmelitas descalzas, no. Por lo tanto, el tema de la criminalidad, eso sí, yo no defiendo papeles de Panamá, eso lo defienden los grandes estudios. Entonces, ellos son grandes señores y yo soy abogado de la criminalidad marginal. Nos queda un minuto, nos tenemos que ir. Y les decía entonces que la presencia de este señor en el Quincho de Mujica es bastante inexplicable. Es bastante inexplicable, porque el responsable de la debacle que estamos viviendo, de todo este desastre, ya no es la herencia maldita. En todo caso podremos decir que es del fraude amplio con la colaboración de los 4 partidos que están en el Parlamento. Eso es cosa diferente, pero la gran responsabilidad la tiene el partido gobernante. Los otros son cómplices, los otros son cortesanos, como los vimos cuando fueron a la torre ejecutiva, son cortesanos del monarca. El gran responsable, por supuesto, es el monarca, es Tabaré Vázquez. Hasta el próximo miércoles, amigos. Que pasen bien. Y saben de sobra que soy duro de boca.